Buenas noches, me llamo Nelson López, vivo en Caricuao y, y me voy a dirigir a la oposición venezolana. Les voy a recomendar que lean una tragedia de Esquilo, una tragedia griega, que se llama Los siete contra Tebas. Esta tragedia habla de los hijos de Edipo Rey. Eh, Dos hijos varones que tenían derecho al trono. Y uno, yo creo, diciendo que le había llegado su momento y que no le querían entregar hacer la alternancia en el poder, no le querían entregar su poder a su hermano, decidió unirse con siete guerreros y atacar la ciudad para reclamar su derecho al trono. Ciertamente tenía derecho al trono, ciertamente tenía un derecho legítimo a hacerlo, pero al enfrentarse con su hermano rey para tomar el poder por la fuerza, eh, ambos mueren. Pero el que tiene que tomar el poder ahora lo toma el poder, un poder interino que es un tío de ellos que se llama Creonte. Y Creonte decide que el que atacó la ciudad no debe ser enterrado, hay que dejarlo allí para que se lo coman las aves carroñeras, como castigo. Y al otro se le da sepultura como rey, con todos los honores, a que defendió su reinado y defendió la ciudad. Aún tenían siendo hermanos, siendo los dos hijos del rey, y los dos teniendo legítimo derecho, y inclusive el que atacó tenía un derecho legítimo a presidir la ciudad como rey. ¿Por qué, por qué, por qué Creonte, porque creo que es Esquilo el escritor, lo, 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 lo condena? Lo condena porque atacó su ciudad, porque se volvió enemigo de su ciudad, porque se buscó aliados para atacar su ciudad, permitió que la violencia entrara a su ciudad. Y eso no lo hace una persona que es rey de una ciudad. Un rey, el primer principio de un rey es cuidar, de un gobernante, es cuidar su ciudad, preservar sus habitantes, preservar sus bienes, preservar su tranquilidad y preservar su paz. Entonces, ¿qué tenía que hacer este señor? Para que no ocurriera la tragedia, y no fuera una tragedia, tenía que recurrir a las instituciones que habían allí, jugar y reclamar sus derechos y reclamarlo de una forma legítima. ¿Qué tiene que hacer la oposición venezolana? Si no quiere ser chavista, si no quiere ser bolivariana, si no cree en la integración latinoamericana y caribeña, si no cree en este proyecto y tiene otro proyecto que considera que es mejor para Venezuela, simplemente tiene que proponerlo por los caminos legales, por los caminos formales. De hecho, inclusive se puede aprovechar de que tomas una democracia participativa y protagónica, no solamente participativa como antes, donde la democracia se ejerce no cada 5 años, no cada vez que hay elecciones, sino permanentemente. Hay muchas instancias de participación para hacer sus propuestas, para participar desde los consejos comunales, desde el poder local, desde el poder mediano. O sea, hay muchísimas instancias de participación desde donde puede hacer sus propuestas. Si tiene una propuesta mejor que la revolución bolivariana, en serio, si la tiene y considera que la revolución bolivariana es un error, que es un fracaso y que no le conviene a Venezuela, pues bueno, ahí están todas esas instancias, las puede hacer, pero no puede hacer lo que hizo el hijo de Edipo en los siete contra Tebas. Eso es lo que yo le digo a la revolución, a la oposición venezolana. De todas maneras los llamo a la reflexión. Y le digo esta vez no a la oposición venezolana, sino al pueblo de Venezuela. El único país en este vecindario que aún conserva todas sus empresas importantes como empresas públicas, las petroleras, la empresa de electricidad, la empresa del agua, la empresa de comunicaciones, las empresas de explotación de minas. El único país que las conserva como empresas públicas en el vecindario es Venezuela y Bolivia, hasta donde yo sé. El resto de las otras empresas ha entrado a lo que se llama el neoliberalismo, ha entrado la privatización, y esos países están ahí perdiendo inclusive posibilidades de sostenibilidad como Estados-nación. De hecho, queríamos hacer nosotros una negociación con Brasil
para comprar algo, y aunque teníamos buenas relaciones con el gobierno de Brasil, las empresas no podían porque tenían amarres con otras empresas, con otras empresas, y no estaban amarrados, y se perdía esa libertad. Entonces la nación deja de llamarse nación y tú terminas teniendo al frente como vecino no una nación, sino una empresa, y una empresa que es propiedad de consorcios financieros y también está aliada muchas veces con transnacionales y corporaciones. Por tanto, los invito a reflexionar por qué nosotros estamos en esta revolución bolivariana, porque estamos preservando nuestro territorio, porque estamos preservando nuestros activos ambientales, porque estamos preservando porque estamos preservándonos de la privatización de nuestras principales industrias y pretendemos que sean públicas y de todos los venezolanos, porque lo hacemos. Y es un punto de reflexión, porque yo sí los invito, hagamos oposición, pero también quiero que entiendan y que tengan muy claro, esta vez el pueblo venezolano, que tenga muy claro por qué este proyecto de Revolución Bolivariana es un proyecto histórico, necesario y porque no se puede evadir, aunque pasemos por momentos duros y difíciles como los que estamos pasando, que los vamos a superar. Es porque nosotros tenemos que llegar a ser una nación. Todas las naciones sudamericanas son naciones comprometidas, muchas de ellas naciones intervenidas, ocupadas inclusive militarmente. O sea, creo que se entienda por qué nosotros estamos en esto, revisar un poco nuestra historia y entender qué tenemos al frente, por qué fuimos colonia, porque fuimos países donde se practicó el extractivismo y porque nosotros no hemos terminado de llegar a ser. No es tan fácil, no es tan sencillo. El camino a nosotros es llegar a ser la Venezuela integradora de naciones en el sur y en el Caribe. Y necesariamente en el Caribe, porque esas islas del Caribe que las tomó Holanda, las tomó justamente para saquear y para intervenir cuando eran colonias españolas. Por tanto, tenemos que unirnos con el Caribe y acabar con esa separación. Lo de Venezuela es una cuestión ontológica, es una cuestión de llegar a ser una nación que involucra a Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador, nos involucra a todos. Cuando ustedes ven que nuestras empresas son privatizadas por transnacionales, que los países tienen bases militares extranjeras, eso da mucho que pensar. Esto para reflexión. Y termino diciendo esto a la oposición venezolana. Vean la tragedia, léansela, Los 7 contra Tebas, de Esquilo. Y no hagan lo que hizo el hijo de Eurípides, el hijo de Edipo. No se alíen con enemigos para rodear el país y agredirlo. Porque el principal deber de alguien que quiere gobernar es preservar la paz y el bienestar de su nación. Buenas noches, Nelson López desde Caricuao, fijando posición política.